¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas. Hoy vamos a seguir con estos encuentros virtuales y hablar sobre la documentación del trabajo del auditor, ¿sí? O papeles de trabajo del auditor. Documentación entendemos por todo tipo de registros, ¿sí? Registros del trabajo del auditor, es decir, sea en soporte digital, papel, con la utilización de algún software de gestión o un software de auditoría. Es importante analizar esto porque son preguntas recurrentes en los parciales y en las mesas de finales, y es necesario hacer una adecuada exposición del tema porque hay que basarse principalmente en la resolución técnica, es decir, tanto la resolución técnica 53 que modifica la 37 como la NIA 230. Ahora bien, vamos entonces a hacer énfasis en este trabajo que vamos a exponer en el día de hoy. Hay algunos puntos que tal vez no son mencionados, pero deben ser complementados con la bibliografía correspondiente. Vamos a pasar a hacer la presentación del tema de hoy. ¿Qué propósito tiene la documentación de auditoría? Bueno, tiene básicamente dos propósitos. El primero y principal es que todos estos documentos, estos registros son propiedad del ente, deben ser suficientes y adecuados para basar la opinión en su informe correspondiente, para ser de base de la manifestación que va a realizar sobre la información objeto de auditoría. Entonces, otro objetivo, propósito importante, es que estos documentos son de alguna manera probatorios de que el auditor hizo un trabajo profesional, que lo llevó adelante, lo llevó a cabo, ante cualquier situación de reclamo del cliente o de organismo de contralor, porque sustentan su trabajo, ¿sí? Da evidencia de que se cumplió con la normativa de auditoría y con el requisito o exigencia legal que se puede aplicar. También hay otros propósitos porque, de alguna manera, tanto el auditor como su equipo de trabajo pueden hacer un seguimiento del trabajo realizado, asignar tareas, llevar un control adecuado y demás. Pero también puede ser motivo de exposición ante exigencias de organismos estatales de control, entre otros propósitos que se enumeran en la bibliografía. Ahora bien, es importante entonces recordar algo. ¿Qué dice la norma contable respecto a la documentación? Básicamente lo que la norma contable establece es que implica básicamente el programa de trabajo con la indicación de su cumplimiento y las evidencias, los elementos de juicio que fueron reunidos, que se fueron acumulando a través del trabajo de auditoría. Eso implicaría los papeles de trabajo, el conjunto de papeles de trabajo. Es necesario comprender esta situación. La auditoría puede ser comprendida como un proceso. Dentro de ese proceso de auditoría hay una planificación inicial y la norma contable establece que la planificación debe ser por escrito y contener el programa de trabajo. Es decir, que la planificación y el programa de trabajo son parte de la documentación de auditoría. Pero además hay otro tipo de registros. Por ejemplo, la documentación propia del encargo, es decir, información societaria, estatutos legales, libros societarios, información legal. También se puede agregar todo tipo de información contable, información tributaria que será utilizada en la auditoría, ¿sí? Todo este tipo de información documentada va a ser de alguna manera archivada por el auditor para su consulta y conservación.
Y aquí quiero también enfatizar que la norma contable involucra también otro tipo de documentación. ¿Por qué? Porque a través de estos archivos, de estos documentos, el contador realiza su tarea y para que de alguna manera planifica y lleva el control de la ejecución del encargo. Entonces, el contador tiene una obligación que otro de los objetivos, podríamos decir, de la documentación del encargo es su conservación. ¿Por qué? Porque hay plazos para conservarlos, ¿sí? Entonces, conservado en un soporte adecuado, va a fijar un plazo establecido por la norma legal o 10 años, el mayor, como mínimo, para conservar los archivos. En el caso de la NIA 230 establece hasta un plazo mínimo de 5 años, ¿sí? ¿Qué debe conservar? Los papeles de trabajo, una copia del informe emitido, en su caso copia de estado contable o información objeto del encargo, es decir, aprobada por el órgano de gobierno y firmada por el representante legal. Es decir, vemos cómo se incrementa la cantidad de documentos, ¿sí? Repasemos. Vamos a tener la planificación, el programa de trabajo con indicación del cumplimiento, los elementos de juicio reunidos durante el trabajo que van a ser la base de la opinión, información y documenta propio del ente, como vemos en pantalla. También aquellos estados contables que fueron aprobados y firmados por el representante del ente o información objeto del encargo, así como las conclusiones y los informes correspondientes emitidos. Entonces, todo esto debe estar organizado en distintos legajos, podríamos decir. Los autores y la bibliografía también establece algunos tipos de legajos que vamos a repasar en un momento, ¿sí? Acá menciona algunos requisitos básicos de la documentación: identificar el cliente auditado y la fecha de cierre del ejercicio en cada papel de trabajo, identificar el rubro y cuenta auditada, codificar los papeles de trabajo para su organización y archivo, utilizar planillas sumarias u hojas que agrupen cuentas del balance, indicar las evidencias examinadas, indicar las fuentes de información utilizadas, que pueden ser del cliente o de terceros, las explicaciones y comentarios que pueden estar en estos documentos deben ser claros y concisos, evitar comentarios tribales o de índole personal, utilizar símbolos uniformes que identifiquen determinadas tareas efectuadas por el auditor para no ser repetidas, duplicadas, ya sean en un mismo documento o varios de ellos. Es decir, son algunos requisitos, ¿sí? O que en el momento de la tarea de auditoría se deben tener en cuenta para una adecuada organización del trabajo y una adecuada presentación de los papeles de trabajo, y que sean comprendidos no solo por quien realizó la auditoría, sino por quien controla y por terceros que por requisitos legales puedan acceder a observar los papeles de trabajo que están involucrados. Ahora bien, este archivo de papeles de trabajo debe ser adecuado, debe tener una salvaguarda, una protección, porque recordemos que el auditor los debe conservar. Ahora bien, es importante saber que hay distintos tipos de archivos y legajos. Voy a comentar algún tipo de clasificación que hay en la bibliografía, por ejemplo, legajo permanente y legajo transitorio, corriente. El legajo permanente tiene información básicamente que es útil para muchas auditorías porque tienen información básica del ente, ¿sí? Sus características legales, su estructura interna, organigramas, su organización de sistemas,
con información sobre el sistema contable, de control, etc. ¿Sí? Así como principales actividades y demás. Agregado información legal, información del tipo social y demás. Será útil en muchas auditorías. En cambio, un legajo corriente es útil en la auditoría que se está realizando, porque tiene información del estado contable del periodo que se está auditando. ¿Sí? Información contable, información extracontable que sirvió para la preparación y presentación de los estados contables objeto de auditoría. Ahora bien, entonces hemos hablado qué es documentación del auditor, qué involucra, ¿sí? Que debe ser todo registrado por escrito en soportes digitales, que debe ser resguardado, archivado. Y hay algo que que quiero mostrarle ahora. Esto es parte de la documentación del trabajo, ¿sí? Como acabo de decir, este legajo, podríamos decir permanente, tiene descripciones del negocio, actas de reuniones, contrato, organigrama, lo que les acabo de decir. Pueden ver acá en este esquema cómo puede ser organizado. Esto es ficticio, este ejemplo, pero con identificado cada documento con su contenido, con su revisor y firma para organizar el trabajo. Esto es un programa de trabajo, ¿sí? Parte de la planificación, donde vemos distintos ítems a cumplir, distintos contenidos con sus fechas y descripción de quién realizó el trabajo. Vamos a volver a la pantalla. De quién realizó el trabajo y la firma de quién lo ejecutó y controló. Que en cualquier estudio de contabilidad o trabajo de contabilidad es habitual a veces una planilla de trabajo. Bueno, esto es similar, podríamos decir. Tenemos acá entonces de esta auditoría actual, que sería una especie de, formaría parte del legajo corriente, pero es importante destacar en este programa que todo esto queda registrado, ¿sí? Acá podemos ver información en la primera parte propia del ente, pero también información del ejercicio, política de ajuste de inflación, hechos posteriores, balance de comprobación y ajustes, estados contables auditados, y hay algo aquí abajo que dice caja y bancos, créditos por venta, bienes de cambio, que son los componentes de los estados contables que son auditados. Acá tenemos más en detalle, en este programa de trabajo, cada componente, caja y banco, crédito por venta, otros activos, van siendo analizados y hay un detalle de procedimientos que luego más adelante en otras clases vamos a hablar sobre procedimientos que son aplicables, son tareas que se ejecutan para cada componente para obtener prueba, evidencia de auditoría. ¿Sí? Y acá hay una identificación de cada procedimiento por cada componente, por ejemplo, caja y bancos con su procedimiento, un responsable y una referencia. Entonces se puede identificar quién realizó el trabajo y llevar un control y un punteo, podríamos decir, de tareas realizadas. Obviamente, cada procedimiento tiene sus conclusiones que deben quedar registradas. Bueno, esto que les acabo de mostrar son a modo de ejemplo de qué integran papeles de trabajo, ¿sí? Ahora bien, es importante, esto sí es importante, ¿de quién es la propiedad de los papeles de trabajo, de los documentos de la auditoría? ¿Es propietario el ente o es propietario el auditor? El auditor
es el responsable y el propietario de los papeles de trabajo y bajo ninguna circunstancia deben ser entregados al cliente o a terceros. ¿Por qué? Porque es propiedad del auditor, ¿sí? Tiene la tenencia, podríamos decir, y la propiedad. Ahora bien, sí pueden ser exhibidos. Por ejemplo, en el caso del cliente, que puede solicitar al auditor exhibir de alguna manera, poder ver algunos papeles de trabajo porque pueden proporcionarle información que le va a contribuir a su control interno o el análisis de ciertas cuentas que o registros que van a enriquecer su sistema contable o su sistema de control o sistema administrativo. Es decir, esto de alguna manera no es en sí el propósito de los papeles de trabajo, pero puede exhibirlos al cliente para que el cliente pueda enriquecerse con lo que la información producida por el trabajo de auditoría. Pero en ningún momento les va a entregar esa documentación y el auditor se va a deshacer de los papeles de trabajo porque tiene obligación legal y normativa de conservarlos. Ahora bien, supongamos que la Comisión Nacional de Valores o el Banco Central de la República Argentina, por disposiciones legales, como organismo de control, le solicita al auditor la exhibición de los papeles de trabajo. Deberá hacerlo, ¿sí? Puede hacerlo y deberá hacerlo. Ahora bien, también hay un punto importante que es que en esos casos deberá exhibirlo, ¿sí? Ahora bien, hay algo interesante a tener en cuenta y es el hecho de que puede ocurrir que el auditor sea nuevo, es decir, es una empresa que hace varios años que presenta estados contables y un contador le iba haciendo las auditorías y ese contador ya no le prestas más servicios. Entonces llega un nuevo auditor. Ese nuevo auditor que llega, ¿sí? Ese nuevo auditor que llega, supongamos, vamos a mejorar el ejemplo. Ese viejo auditor éramos nosotros y llega un nuevo auditor. Por un sentido de colaboración con el nuevo contador, podemos, y con el permiso del cliente, una autorización formal del cliente, exhibirle los papeles de trabajo al auditor nuevo que va a llegar a prestar el servicio. ¿Por qué? Porque esa información de la auditoría anterior, que consta en los papeles de trabajo, le podría ayudar a asegurarse de que la auditoría fue realizada y poder validar saldos iniciales del nuevo ejercicio. Por ejemplo, doy un ejemplo. Entonces, puede ser exhibida los papeles de trabajo en el caso de que un nuevo auditor realice el servicio de auditoría con la autorización formal del cliente y con la actitud de colaboración cumpliendo el código de ética profesional, sí puede exhibir los papeles de trabajo al nuevo auditor. Lo que no puede es, de nuevo, entregarlos porque nos pertenece a nosotros. Ahora bien, hay otros casos donde está obligado a exhibir la documentación a terceros y organismos de contralor, incluso en procesos judiciales, civiles, comerciales, penales, pero teniendo en cuenta de que el auditor bajo ninguna circunstancia debería presentar y mostrar información del cliente por una cuestión de secreto profesional, cumpliendo el código de ética. Pero, como les mencioné, hay excepciones. En los casos de los procesos judiciales, civiles, comerciales, penales,
el auditor, para su defensa personal o como testigo, puede exhibir los papeles de trabajo. Siempre teniendo en cuenta el principio de secreto profesional y hacerlo saber al juez. Aunque por supuesto el juez conoce toda la ley, pero debe hacer conocer al juez que él está bajo secreto profesional y de manera excepcional, al ser parte de un proceso judicial como testigo, como demandado, por ejemplo, para su defensa, podrá exhibir determinados papeles de trabajo. También en el caso de los tribunales de ética de los consejos profesionales, para su defensa podrá exhibirlos. Entonces, propiedad, exhibición y conservación, ya está. Hay algo importante que nosotros tenemos que ver. Bueno, acá terminó la presentación. Es que no es un tema trivial, podríamos decir, menor. Es muy importante comprender estos puntos de los papeles de trabajo de la documentación del auditor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es donde se basa todo. Sí quiero enfatizar algo y voy adelantando clases. En una etapa de planificación, la planificación y el programa de trabajo deben ser por escritos. Y toda la información del ente tiene que estar por escrito, resguardada y archivada. Y luego se va a agregar todo a medida que se desarrolla el proceso, el trabajo de auditoría, se van a agregar los resultados, las evidencias de los procedimientos de auditoría. Y en la etapa de conclusión se va a archivar las conclusiones, la opinión, los informes emitidos. Pero por ahora estamos en una etapa de planificación, estamos comprendiendo conceptos, como hemos visto, en este caso con la documentación, y ya vamos a ir avanzando mucho más en detalle de lo que es el proceso de auditoría en sí. Pero todo este proceso se basa en documentación, se basa en registración, en dejar constancia de que el auditor actuó con profesionalismo cumpliendo la norma técnica y los requisitos legales. Así que bueno, por ahora es lo que les quería comentar y los invito a seguir enviando consultas, preguntas a través del aula virtual. Y cualquier duda, por supuesto, estamos a disposición para responderla.